Hola, ¿qué tal? Volvemos con el curso de ortografía del español. Seguimos con el módulo 2, en el que estamos viendo las reglas de las letras. En la lección 3 vamos a ver las letras que representan el sonido K, es decir, las letras C y K, así como el dígrafo Q. La regla básica que desarrollaremos a lo largo de esta lección es la siguiente. En español, el sonido K se representa con la letra C antes de las vocales A, O y U, además de al final de una sílaba o palabra. Con el dígrafo Q antes de las vocales E, I y con la K en pocas ocasiones. Quédate con las vocales que usan C y Q cuando se trata del fonema K. Por un lado, combinamos la letra C con la A, formando la sílaba K. Con la O, obteniendo CO, y con la U, con la que se forma la sílaba Q. Además, si se trata de una sílaba o palabra que termina con el fonema K, la letra que escribimos es la C. Por otro lado, la Q se usa con las vocales E, formando la sílaba que, y con la I, que se pronuncia ki. Empezamos con la C. Antes de nada, es importante que tengas en cuenta que la letra C se pronuncia con el sonido K antes de A, O y U, es decir, K, KO y Q. Pero si va con las vocales E, I, la C representa el sonido Z, que sería C y CI. Aunque por ahora nos vamos a centrar en el primer caso y en la siguiente lección nos adentraremos en el sonido Z. Empezamos. La C con la vocal A la hallamos en palabras como casa, cariño, castañuelas, camaleón y acampar. La C acompañada de la vocal O también se pronuncia con el sonido K, como en color, coco, abaco, abanico y melocotón. Y con la vocal U de cuadrado, calculadora, cumpleaños, círculo y cuchara. Asimismo, cuando se trata de una sílaba o una palabra que termina con el sonido K, este también se representa con la letra C, tal y como observamos en estos ejemplos: octavo, picnic, aeróbic, tic-tac y cómic. Aquí tenemos que puntualizar que en español todas las palabras acabadas en C son préstamos de otros idiomas, por lo que para formar el plural no siguen las reglas habituales en esta lengua. Por esta razón es importante que recuerdes que las palabras acabadas en C suelen formar el plural añadiendo una S al final, como cómic, que en plural es comics, o picnic, cuyo plural es picnics. A lo mejor te resulta más fácil recordar esta regla a través de esta frase, que incluye palabras que aplican los 4 usos que acabamos de ver. En casa comemos tarta por mi 8º cumpleaños. En casa comemos tarta por mi 8º cumpleaños. Ahora vamos a ver los casos en los que una palabra se escribe con Q. Escribimos Q con la vocal E, como en queso, querer, parque, paquete y pequeño. Y también escribimos Q con la vocal I, tal y como vemos en quinto, quiero, mantequilla, aquí y esquí. Para que te resulte más fácil, puedes recordar esta frase, que se compone de los dos casos en los que usamos el dígrafo Q en español. Yo quiero queso. Yo quiero queso. No obstante, aunque con la C y la Q abarcamos todas las vocales, hay algunas palabras que se escriben con K. La letra K siempre representa el sonido K y puede ocupar cualquier posición. Sin embargo, las palabras que llevan esta letra proceden de otros idiomas.
y en algunas ocasiones se acaban adaptando al español, de acuerdo con las reglas que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos algunas palabras que se escriben con la letra K: kilo, kilómetro, kiwi, koala y karate. Pero en algunas ocasiones, las palabras procedentes de otros idiomas que se escriben con K se adaptan al español o, como vamos a ver a continuación, hay algunas palabras que se pueden escribir tanto con K como con C o Q, es decir, admiten dos tipos de grafías, una tomada de la palabra original y otra adaptada a la norma ortográfica correspondiente. En primer lugar, kimono se puede escribir con K y con Q. Bikini también admite las dos grafías, así como kiosco, cuya adaptación presenta tanto la Q más I, ki, y la C más O, ko, y ambas representan el sonido K. Y finalmente, la palabra folclore también se puede escribir con K y en su adaptación a las normas ortográficas del español se escribe con C, puesto que en este idioma el sonido clo solo se puede escribir con el compuesto consonántico CL. En esencia, en español el sonido K se representa con la letra C antes de A, O y U, además de al final de una sílaba o palabra, con el dígrafo